con Albany Lozada y Unay Amelaba. Circuito Éxitos. Son las 12:30 del mediodía. Bueno, en esta segunda parte de Agenda de Éxitos vamos a tocar un tema que nos resulta de entrada bien interesante y del cual tenemos muchísimo que aprender y que saber, y son los avances del Islam en el mundo occidental. Y es que entre los siglos 7 y 8 el Islam protagonizó una expansión como pocas se han visto en la historia, la cual puso al alcance de gobernantes no solo una desbordante cantidad de recursos materiales y humanos, sino también intelectuales, una cantidad inmensa de conocimientos que llegaron al mundo occidental. El contacto con culturas tan antiguas como diversas supuso un gran reto de asimilación, pero a la vez una gran oportunidad al reunir bajo un mismo imperio el legado cultural más amplio que había existido hasta aquel momento. Precisamente para ampliar los conocimientos sobre los avances del Islam en el mundo occidental y saber y entender qué está ocurriendo ahorita, que vemos también que hay como una nueva presencia abundante de musulmanes en el mundo occidental. Está con nosotros el profesor Román Delgado. Él es internacionalista, abogado, licenciado en filosofía y educación, así como teólogo y profesor universitario. Profesor Delgado, gracias por acompañarnos. Bienvenido, profesor. Qué gusto tenerle en el estudio. Muchas gracias por la invitación una vez más y agradecido con 99.9 por ser una excelente radio y mi preferida. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, eso nos encanta. ¿Cuándo comenzó, profesor, realmente la expansión del Islam en el mundo? Bien lo dijo el compañero y amigo Unay Amenábar. Mahoma, en el siglo 7 después de Cristo, él siente su revelación. En el 622 que comienza la Hégira, que es lo que es el calendario en el Islam, comienza lo que es su prédica y sus luchas. Él luchó en la Meca, Medina, y son las dos ciudades más sagradas del Islam. Yo las pude visitar, fui becado por la Embajada de Arabia Saudita a estudiar el Islam allá. Okay. Y bueno, allá aprendí sobre las luchas además que tuvo Mahoma, porque además luchó y peleó y entró en combates. Antes de Mahoma, ¿qué religión se profesaba en toda esa zona? Había una situación de diversas creencias con el sol, con la luna, astrología. Los beduinos tenían creencias acerca de eso que te acabo de decir. Y los otros que no eran beduinos, que estaban en las ciudades, ellos también tenían sus creencias, pero el Islam los arropa y los lleva con una fuerza porque Mahoma había escuchado ya del cristianismo y del judaísmo. Y en esas caravanas de comercios que siempre han sido y existen actualmente en el Medio Oriente y en toda esa zona del norte de África, ellos se comunicaban y escuchaban acerca del judaísmo y del cristianismo. Entonces, bueno, Mahoma no sabía leer ni escribir, pero extraña profundamente cómo recibe esas revelaciones y cómo se la dan a sus acólitos, a sus seguidores. Le dice, yo he recibido estas sunas o estas revelaciones que van a convertirse en lo que es el texto del Corán hoy en día. Ajá. Y así arrancó todo. Sí, y así arrancó. Además permite que el hombre pueda sea polígamo. Eso simpatizó mucho para el hombre. Bueno, claro. Imagínese. Y le pone un privilegio al hombre sobre la mujer. Está dentro de los estatutos del estamento, cuando uno lee el Corán. Y, por supuesto, también a su vez permite que sea predicado, ganar adeptos, al igual que el cristianismo en eso sí. Jesús dio esa misión que fuese a predicar. Yo os doy esta misión que se predica hasta los confines del mundo, la palabra de Dios. Eso es el cristianismo, pero en el Islam también lo permite. Es más, el Islam es como un mandamiento convertir a esos infieles. Y si no se convierten, pueden ser hasta enfrentados. Bueno, como la diferencia entre el cristianismo es de amor y paz, sí, aunque nos hemos enfrentado los cristianos con el Islam en la historia muchísimas veces. Y entonces, que es lo que también se me planteó en el programa, que es lo que íbamos a tratar hoy. Entonces, pero el Islam permite eso, que se predique y se propague el Islam y con una simple oración pasa a ser musulmán, y además de eso con las prácticas comunes que son Y entiendo que el Corán no se puede traducir. Está, digamos, para evitar cualquier tipo de interpretación que sea o cualquier tipo de distorsión a esa palabra inicial que Alá le dio
a Mahoma. A Mahoma. ¿Es así? O? Está en árabe, pero a Ok. su vez los textos, por lo menos yo los vi, y el centro mundial donde se imprime el Islam está entre la ciudad de Medina y la ciudad de la Meca. Ok. Yo la pude visitar, pero sí se puede traducir en otros idiomas, Ah, pero ok. está el árabe y está el español. Yo lo tengo así. Ok. Ok. Árabe y en español. Ujú. Entonces, ahí uno lee en árabe y en español, pero fue obviamente en sus comienzos fue en árabe. Ok. Y Correcto. entonces por eso es la influencia también del arabismo, que a través de la religión también agarró mucha fuerza. Mm. Vamos a hacer una pausa, Sí. Profesor. ¿No querías comentarle algo? No, Ana? no, ¿Quieres simple y eso? llanamente eso y en la próxima parte, bueno, que nos explique por qué ha, digamos, sembrado tantos adeptos en Ujú. el mundo en estos tiempos, cómo ha ido avanzando y cómo ha ido ganando más y más creyentes, ¿no? de esta religión. Hacemos la pausa, ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
como mi amiga Jessica, que le pone empeño y ganas para, bueno, su emprendimiento de comida saludable, y la verdad es que por eso es que Jessica solicitó su Emprende Plus de Banplus, un conjunto de soluciones financieras rápidas, sencillas, con créditos acordes a su proyecto y que aprovechan las tasas preferenciales para mujeres emprendedoras como Jessica y como usted que me está escuchando. Así que si necesita más información, le recomiendo que contacte directamente a Banplus, porque en Banplus hacemos país de la mano contigo. Y hace 74 años inició una historia de tradición venezolana, la del Central Madeirense. El supermercado que ha crecido con nosotros y ha superado retos, se ha adaptado a las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que hagas tu mercado de forma online o que visites las sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Bueno, cuando se trata de envíos grandes y pesados, en JJ Import Corp te ofrecemos la solución perfecta, nuestros envíos marítimos. Simplificamos el proceso, brindamos asistencia en la nacionalización y ofrecemos tarifas especiales para comerciantes y empresarios. ¿Quieres más detalles? Visita su cuenta en Instagram @JJ Import Corp. Si quieres hacer un montón de preguntas, bueno, tienes un correo electrónico para que te comuniques con ellos, info@jjimportcorp.com. Y recuerda que durante todo el año somos tu aliado logístico. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amelaba. Circuito Éxitos. Son las 12:49 minutos del mediodía. Seguimos conversando con el profesor Román Delgado, internacionalista, abogado, licenciado en filosofía, también en educación y teólogo. Es también profesor universitario. Estamos hablando acerca de los avances del Islam en el mundo occidental. Veníamos hablando, digamos, de lo que fue esas primeras etapas y todo el aporte inmenso, además, porque también hay que reconocerlo, Sí. en ciencia, en medicina, en astrología, en una cantidad de áreas, en matemática, que aportó el mundo occidental o el mundo islámico al mundo occidental. Recordemos que buena parte de la España medieval estuvo dominada por el mundo musulmán. Sin embargo, vemos que luego de haberse, digamos, retirado de esos territorios, haber sido expulsados, hay como un nuevo regreso, hay como una nueva presencia muy fuerte del Islam y del el mundo musulmán en general en Europa. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué está ocurriendo en Europa para que esté siendo como un campo abonado que incluso algunos aseguran que estaría en peligro hasta la propia cultura occidental por la presencia de los musulmanes, profesor? Sí, es un interesante fenómeno sociológico. Muchos analistas están ahora dedicados a ese fenómeno, ¿no? Y es que los europeos han tomado una forma de vivir después de los 60, 70, 80 y más acentuado en las últimas 2 décadas. Hay una agenda, pues, hay una agenda impulsada también detrás de eso. Yo sí creo totalmente en eso. Aparte de eso, se propaga mucho lo que es las parejas del mismo sexo. Entonces, ¿cómo se pueden reproducir si no hay? Es difícil la reproducción de unas parejas del mismo sexo. Entonces, mientras que el Islam permite... Es imposible casi, pues, sí, a menos que haya inseminación artificial. y en el caso de las mujeres, entonces al musulmán se le permite tener una poligamia, hasta 4 mujeres, y si puede mantenerlas, pues en muchos países se ha visto que tiene hasta más. En el mundo musulmán, ¿cómo está vista la homosexualidad? No, Es no, pecado. desde el punto de vista religioso, Es pecado, no es se un permite. pecado grave. Okay. Y entonces puede existir, pero fíjate, nosotros hemos visto ejecuciones cuando uno investiga las noticias internacionales, porque ahora es tan rápida a través del internet y las redes sociales informarse de todo inmediatamente. Y también eso también ha sido también para el mundo musulmán un choque, porque la primavera árabe que vimos en el año 2011 se propagó, fue a través de los celulares. Sí. Así Y es. entonces también observamos que la revolución iraní social, porque a las mujeres no se tienen que cumplir con la policía moral, esa vestimenta. Entonces una muchacha que murió en manos de esa policía moral causó una revolución social
hace un poco más de un año Sí. y todavía tiene sus consecuencias. Y entonces, ahora, con respecto a la pregunta que se me hace con Sí. Europa está tomando, el catolicismo se ha ido diezmando, Ujú. el cristianismo protestante también. Sí. Y entonces ellos han ido creciendo porque además el Islam permite la propagación y la prédica Ujú. para convertir a los infieles a lo que ellos consideran fieles. ¿Y qué ofrece el Islam, digamos, para que sea tan atractivo y que esté desplazando el cristianismo, tanto católico como protestante? Eh, Digamos, ¿por qué está ganando adeptos esa manera de pensar o esa manera de adorar a Dios? bueno, yo sinceramente, como lo dije hace unos minutos, no tanto que sea atractivo, sino que no se están reproduciendo como deben ser los europeos Ok. o como Mm. venían reproduciéndose en otros siglos y en otras épocas. Y entonces estos hijos, a su vez, tienen más hijos y si se casan con una mujer, Claro, la convierten. claro. Si se casa, o sea, un argelino Ujú. que tiene nacionalidad francesa, pero practica el Islam, se casa con una francesa, esa francesa Tiene él la que enamora, ser, la claro. trabaja y entonces Ajá. tiene hijos con esa francesa y esos hijos van a ser también musulmanes. Sí. Y entonces así sucede en muchos países. Ujú. Angela Merkel aceptó casi 3 millones de refugiados de Ujú. Siria, Ujú. muchos de ellos musulmanes, y entonces ellos se van mezclando, entonces ellos imponen su fe. En Sí. Reino Unido entiendo también, por ejemplo, incluso están teniendo Sí, mucho poder político a mucho. nivel de alcaldías, etcétera. Ujú. ¿no? Sí, porque Inglaterra tuvo muchas colonias Ujú. y esas colonias, muchas de esas con religiones, con una religión como el Islam, y entonces esas están volviendo a Inglaterra y ahora hay una situación muy difícil de convivencia, porque esto puede traer hasta una reacción. Claro. Toda acción tiene una reacción, como dijo Ujú. Isaac Newton. Ujú. Entonces hay Sí. que entender esos fenómenos sociales con pragmatismo y de manera objetiva, Mm. porque es tan difícil a veces para nosotros, ¿por qué las iglesias tan vacías se están convirtiendo en museos, Ujú. en restaurantes, algunas veces hasta en discotecas? Sí, no, Sí, es sí. increíble. Me Y entonces, consta. o sea, a mí Increíble, también. sí. A mí Sí, también. sí, Hay sí, una en sí. Oxford muy famosa, se llamaba antes Zeus, ese uno Freud. Imagínate, Y había sido una imagínate. iglesia, era una muy buena discoteca. Qué locura. Sí, es Ahora, así. profesor, miles de millones de musulmanes con esta religión. Sí, bueno, el Islam se estima que está en 1.800 millones de seres humanos. Qué El bárbaro. país, el Islam, bueno, el cristianismo se dice cristianismo, Mm. pero muchas de esas zonas que se le dice cristianas no la practican. Ujú. Dice el mundo occidental es cristiano y Suecia, Noruega, esos países nórdicos, los países del norte de Europa, pero a pesar de que su mayoría es cristiana, no son practicantes. Mm. Usted le pregunta sobre, a mí me ha tocado en Europa interactuar con ellos y no saben nada de la Biblia, no van a una iglesia. Dice, yo soy cristiano, o soy católico, Sí. pero no saben nada de ni Porque siquiera me lo que significa. bautizaron un momento, pero No, no hay exactamente. bautizaron, ninguna pero no son Y vinculación. entonces si practicantes, se sí. enamora, o si ahí viene un musulmán que tiene dinero, Ujú. me consta también aquí con chicas Ujú. aquí de aquí, Sí, que las conquistan. claro. Entonces le dice, yo quiero que tú seas musulmán, y Ujú. entonces nuestros hijos van a ser musulmán, y Ujú. le monta un palacio como una jaula de oro. Correcto. Porque no saben realmente cómo es esa cultura, esa religión, Sí, sino pero hasta el que Islam se comienzan a presenta muy practicarla. atractivo, pero Ujú. el problema Claro. es que Ujú. el Corán es difícil de estudiar porque se presta a muchas interpretaciones. Ujú. Por eso el Islam chiita que vemos en Irán, vemos que es un ayatolá, un líder supremo. Sí. Ujú. Él es el intérprete. O sea, ni siquiera estamos hablando casi como era el cristianismo cuando ante la imprenta, Ujú. que era un cristianismo que lo interpretaban eran los obispos y los que tenían los cargos altos y grandes, y nadie podía salirse de esa línea. Sí, Eso causó también muchas muertes y muchas injusticias. sí. Entonces, los que amamos la justicia, vemos y observamos que esas interpretaciones que se dan religiosas es la que dice el máximo líder fundamentalista. Que entendemos que Ujú. él es infalible, se le considera como infalible, él es perfecto, él nunca se equivoca, por lo tanto cualquier opinión que dé sobre cualquier ámbito de la vida tiene que ser acatada, Y desde eso, política, economía, vida cotidiana, etcétera. sí, ¿no? eso causa un rechazo en la población. Claro. Porque es Muchos un ser sectores de la humano, es una población persona. también, Ujú. ellos, bueno, son seres humanos también. Claro. Entonces, el líder supremo va a interpretar acaso mi modus vivendi, que yo también soy, por ejemplo, musulmán,
he escuchado, yo he compartido con musulmanes, gente muy buena, Sí. gente además muy inteligente. Ujú. Entonces, el líder no, que allá la situación, entonces, por eso es que muchas veces se quedan en otros países, Ujú. porque les gusta la libertad que hay en Europa, Sí. Ok. les gusta la forma, y además que hay mujeres muy bonitas. Ujú. No que en Irán puede haber mujeres bellas. Ujú. Sí, Yo cómo tuve la no. oportunidad de conocer iraníes Mm. y damas preciosas, pero es que no es lo mismo, porque además no se puede ni siquiera ver. Cuando- Exacto. Cuando no. yo estuve Están en Arabia completamente Saudita, yo no podía tapadas. ni siquiera verlas. Sí, 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 sí. No se Bueno, puede además eso. uno se pregunta cómo cambiaría el mundo si se siguen expandiendo, porque definitivamente, bueno, la cultura mundial tendría sí o sí que cambiar. Sí, bueno, si alguien, se le critica a Vladimir Putin muchas cosas, Ujú. pero Pero- Vladimir Putin es un defensor del cristianismo. Sí. Ok. Y Vladimir Putin ha sido un hombre que maneja, o sea, él ama la iglesia ortodoxa Ujú. que Rusa. se practica Ujú. en Rusia. Yo Ujú. tuve la oportunidad de estar en Rusia y fui a misas de la iglesia ortodoxa y Vladimir Putin, o sea, financia templos y todo de la iglesia Ujú. ortodoxa. Eso no podría estar generando también toda una reacción y este surgimiento también de las derechas en Europa, en Italia, en Bélgica, Sí. en Alemania, en Francia, incluso también en España, venga, que sea una reacción de esa excesiva presencia Ujú. o considerada excesiva presencia musulmana Sí. en Europa. Eso puede traer una reacción y las trae, y la estamos observando. Mm. Hay reacciones ya en Francia, han habido reacciones en Suecia Ujú. que queman de Corán, en Dinamarca una quema del Corán. Hay gente que se está molestando, o sea, se siente eso. Eso va a traer problemas y lo Sí, vamos a ir observando. preocupa. Así Y es gotica a preocupante porque gotica. quienes amamos la paz y la justicia Claro. y enseñamos el derecho internacional público, Mm. nosotros observamos eso con preocupación, Claro. Lógico. porque nosotros tenemos que buscar es la convivencia y la vida Sin duda, y sin duda. promover la vida. Gracias, profesor, Profesor, por gracias. habernos acompañado nuevamente. El profesor Román Delgado, internacionalista, abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación y teólogo, profesor universitario. Hoy con este tema tan interesante, los avances del Islam en el mundo occidental. Una en punto, señora Amenábar. Sí, ¿Con qué señor. despedimos? Bueno, estamos hablando de religiones y nos despedimos Ajá. con una pieza de la obra El Libro del Mormón. Hello. Vamos a escuchar un fragmento de este